Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos hablar de el atributo str de los DataFrame. El atributo str en un DataFrame de Pandas es una propiedad que proporciona acceso a una serie de métodos vectorizados para operar sobre datos de tipo string, cadenas de texto, en una columna de un DataFrame. Esto es útil para realizar operaciones comunes de manipulación y transformación de texto. Veamos, el uso del atributo str, bueno, ese atributo str se utiliza en combinación con una columna de un DataFrame que contiene datos de tipo string. Aquí hay algunos ejemplos de las operaciones que puede realizar utilizando str. Una de ellas es convertir minúsculas a minúsculas. Entonces usted coge la columna del DataFrame y aplica str.lower o str. A la columna y aplica un punto str.upper. Lower, str.lower convierte todos los caracteres a minúsculas y str.upper convierte todos los caracteres a minúsculas. Vamos a ver esto desde, desde esta práctica que tenemos acá en el cuaderno que habla sobre los dataframe. Donde siempre nos hemos enfocado a que las clases tengan una estructura en la que estén enfocadas al uso de, a la promoción de la ciencia de datos utilizando técnicas de Machine Learning con esta estructura. Entonces aquí vamos a bajar a la parte en la que practicamos este método lower. Entonces aquí vamos a borrar aquí, aquí y aquí en este le damos. Vamos a crear un data frame a partir de listas. Entonces creamos unos datos eh, como una lista de Python de listas, en donde en la primera lista vamos a poner eh, entre los datos que sea el nombre de persona y luego la edad. Nombre de personas y luego la edad. Entonces el nombre, pongámosle mi nombre y luego la edad. Y en la otra lista el nombre de otra persona, en este caso de mi hijo Joseph, Joseph PH, y luego su edad, 16 años. Y así ya creamos una lista de listas. Y luego creamos una familia indexante para nombrar, para etiquetar las filas de estos datos. Entonces la primera fila es la que se refiere al padre y la segunda fila es la que se refiere al hijo. Y luego unos nombres para las columnas, entonces columnas a través de una lista de Python. La primera columna se refiere al nombre de la persona y luego a la edad. Entonces el nombre y luego la edad a través de cadenas de caracteres. Así ya creamos las tres listas de Python para este data frame. Y luego con el constructor, así como lo sugiere la inteligencia, utilizando la función DataFrame sobre los datos con parámetro index, utilizando los índices y las columnas, entonces las columnas que nosotros tenemos. Y ya con eso él me crea el DataFrame y ya le puedo pedir que me lo muestre. Y así ya miren que tengo un DataFrame en la que están etiquetadas las filas y están etiquetadas las columnas. Y luego que uno tiene esto, bueno, pues ya sabemos de que el atributo que tiene string es el de nombre. Por ejemplo, aquí uno le dice df.info, info, con el método info, y él le confirma de que la edad es de tipo object. Y que, perdón, el nombre es de tipo object y la edad de tipo int. Entonces, a este le vamos a aplicar al de nombre, le ponemos df, aquí corchetes, nombre, a ese atributo le vamos a aplicar .str, lower, entonces con lower, con lower miremos cómo nos queda. Entonces aquí ya nos muestra que ese atributo ya quedó Marco en minúscula y Joseph en minúscula totalmente. Y le podemos aplicar in place true, entonces coma, bueno no, in place
place, place en true. A ver si es que así nos genera una copia modificada. En este paso no tiene atributo in-place true. Entonces diríamos que esta simplemente ya nos genera la copia modificada. Entonces el mero hecho de aplicarlo ya nos generó el data frame modificado. Miremos que el data frame original, control V, control Z, control Enter, ya nos muestra, bueno, está la copia original tal como está. Entonces, si no tiene in place para atributo in place ese método lower, entonces lo que podemos hacer es reasignar. Entonces uno decirá, bueno, pues entonces mi nuevo data frame va a ser igual, bueno, el nuevo data frame en el atributo nombre lo voy a cambiar por nombre.str.lower. Entonces así ya lo hago por asignación. Y ahora sí ya miro que los cambios sobre el atributo nombre, los valores, quedaron ya todos en minúscula. De manera análoga, aplicamos str.upper. Entonces, bueno, entonces en una nueva línea aplicamos df nombre, se vuelva igual a df nombre, punto str punto upper, 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 y es un método, entonces termina en paréntesis, y eso es convertir a mayúsculas, y ya con eso control enter, ya no lo hizo, y ahora miremos cómo nos quedó el data frame. Y mire que ya nos quedó los valores a través del atributo nombre, todos en mayúscula. Y también tenemos entonces que hay otras que podemos hacer, y es convertir, luego reemplazar partes de una cadena. Entonces reemplazar partes de una cadena con el método replace. Entonces aquí vamos a, cuando queremos reemplazar donde haya una A o una letra que siempre está, por ejemplo la O, que siempre la cambien por una A, por ejemplo. Entonces aquí le vamos a decir df, vamos a aplicarle aquí simplemente para no modificarlo, df de nombre, aplicarle str, ese atributo str, punto replace, y donde haya una O en alguno de los valores, los cambie por una A. Entonces, por una A, así. Entonces, donde haya una O, una A. Y ahora miremos cómo nos queda. Y ahora vemos de que nos queda igual en cuanto al nombre, pero porque no había O minúscula. Entonces, vamos a decir, no, las O mayúscula por una A mayúscula. Entonces, aquí donde haya O mayúscula por A minúscula. Y ahora sí, ya nos muestra cómo cambió la O mayúscula por una A minúscula. Entonces así con el método replace, y también tenemos el método str.stripped, que elimina espacios en blanco al inicio y al final de cada cadena. Entonces vamos a ponerlo, vamos a crearlos como con espacios al inicio y al final. Entonces cuando creamos los datos, supongámosle que aquí tenía un espacio al inicio y un espacio final en las cadenas, un espacio al inicio y un espacio al final en las cadenas de nombre. Entonces, si lo creamos, se ve igual, pero entonces cuando vayamos a hacer el cambio para eliminar esos espacios, entonces miremos de que existen, entonces con df de nombre, nombre, bueno, pues eso nos muestra, no se nos ve como los espacios, pero cuando uno le dice, bueno, pero muéstrame el primero, entonces el primero de esa serie, el indexado con el 0. Entonces nos muestra df nombre. También nos da un feature warning,
para decir que en las series está también esta forma de acceder a sus entradas, está también, podría entrar en desuso al utilizar esta notación en corchetes, y nos dice que más bien utilicemos iLock. Entonces pongámosle aquí punto iLock y de 0. Entonces miremos que ya ahora sí ya no nos parece ese future, y aquí ya se nos ve mejor, donde se le ve el espacio al inicio y al final. Y ahora vamos a eliminarlo. Entonces con df corchetes de nombre, entonces punto str, el atributo para cadenas, punto strip, strip, y ya con eso nos elimina los nombres, los espacios. Y miremos a ver si los eliminó. Entonces lo hacemos por reasignación. Decimos, bueno, por reasignación, decimos df de nombre que sea igual a este. Y así nos reasignan las cosas, y en el nuevo vamos a ver cómo nos quedó. Entonces, otra vez con df de nombre, aquí ya nos muestra toda la serie, y luego ver el primero con punto iLock para acceder a través de enteros de 0, y aquí ya nos muestra ya sin espacio. Entonces ya nos muestra que eliminar los espacios al inicio y al final, pero que también hay para borrar solo al inicio con lstrip, elimina espacios en blanco al inicio, y rstrip con elimina espacios en blancos al final. Y también no hay, hay también para dividir con str.split y el separador o el criterio de separación. Entonces que él no separe, entonces vamos a decirle, bueno, pues que separe del DF, miremos el DF cómo está, que separe del nombre a partir de la A, por ejemplo, donde haya una A que haga separaciones, donde encuentre una A o donde encuentre una, bueno, otra que se repita, otra letra en ambos. Bueno, pues entonces en una sola vamos a ver, en este que encuentre la A. Entonces, bueno, entonces aplicamos df el atributo nombre, que es el que tiene string, sus datos en forma de string, punto str, el atributo str, punto split, el atributo de división, split, y vamos a dividir, el criterio de división sea la letra minúscula A. De hay una A, entonces que divida a partir de ahí. Entonces vamos a, miremos a ver cómo nos lo dice acá. El split, nada más el criterio de separación o el separador, divide la cadena usando el separador específico, y miremos cómo nos queda. Entonces acá, entonces corremos de nuevo, y ya nos mira que ya separó con respecto a la A ya no sigue apareciendo, y separó entonces con respecto a una lista antes, bueno, una lista de dos cadenas, en la que está M y la donde está R, co, pero el criterio de separación no lo incluye en la separación. Así ya aprendemos entonces a separar con split, y también está extracción de subcadenas, que es con slice, para extraer, diciéndole un start y un stop. Extrae una subcadena desde la posición start hasta el stop. Entonces ya este es para seleccionar una parte de una cadena, diciéndole el inicio y el final, y este para contains y qué patrón, y es para comprobar la presencia de un patrón en alguna de las cadenas, si hay alguno ahí, entonces contains patrón. Y también tenemos, bueno, aquí ya nos da un ejemplo en el que creó a partir de un diccionario, un data frame que tiene nada más nombres, y le aplicó el método str.strip para eliminar espacios al inicio y al final, str.upper para convertir todo a mayúsculas, y str.replace para
cambiar Bob por Robert. Y así ya nos entregan la salida. Entonces vemos como este atributo str es para los data frame de pandas. Entonces es un atributo, es el atributo str en un data frame de pandas es una propiedad que proporciona acceso a una serie de métodos vectorizados para operar sobre datos de tipo string o cadenas de texto en una columna de un data frame. Muchas gracias.